Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Este martes en la noche tuve una de mis grandes satisfacciones de vida, junto con 19 otras personas del país, de la sociedad dominicana, conocidos de la sociedad. Recibí el honor de ser juramentado como miembro de honor del Instituto Duartiano de la República Dominicana. Qué gran honor, qué gran honor. Se produce este reconocimiento, no es un premio, no es un galardón, es una honra pertenecer a una organización como el Instituto Duartiano, que ha estado a la vanguardia de mantener el ideario de nuestra nacionalidad, de nuestra independencia, de nuestra soberanía y el nombre de Juan Pablo Duarte en alto. En estos momentos, cuando se hace necesario que ese fervor patriótico esté en su más alto nivel, no porque tengamos una confrontación con los vecinos de al lado, no porque tengamos que preservar nuestros derechos como nación y nuestra soberanía, no porque los tengamos al menos o más, sino porque lo que está pasando en el mundo nos indica cómo la libertad, la soberanía, la democracia, el ejercicio libre de las ideas significa el camino de la paz, del desarrollo, de la convivencia. El Instituto Duartiano, dirigido ahora por el doctor Wilson Gómez, ha emprendido desde hace ya los últimos tiempos una labor titánica para rescatar ese fervor y ese reconocimiento a las virtudes de nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte. No es que haya estado olvidado, no que haya estado relegado, sino que el mantenimiento de ese ideario que resultó y desembocó en nuestra independencia en 1844 tiene un significado muy trascendente para nosotros. Cada dominicano debe tener a Duarte como foto de cabecera, simbólicamente, por así decirlo. Pensar en sus principios, en sus bondades, en su energía en la lucha por la soberanía nacional, en su visión de hacia dónde iba esta nación. Este fue el acto celebrado en el Instituto Duartiano.
necesario es cumplirlo o renunciar a la idea de aparecer ante el tribunal de la historia con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes. El Instituto Duartiano se prestigia en recibirlos, el Instituto Duartiano los acoge calurosamente y el Instituto Duartiano mira hacia el futuro para compartir actividades con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. La sátira sobre las instituciones coloniales que el entremés contenía provocó que la incomprensión de los oidores españoles que asistían a la liturgia, y 15 días más tarde Llerena fue embarcado para el río de la Hacha, Nueva Granada, la actual Colombia. Duarte nos dio, además de tantas cosas, un proyecto de constitución avanzadísimo para los tiempos, por cuanto, aunque es un proyecto que se sitúa a mediados de 1844, hace más de 180 años, y ese proyecto no solo hablaba del Estado de Derecho, cuando en el artículo 1 proclamaba que dominicanos y dominicanas tenían que ceñir sus actuaciones a la ley. Solamente hay que dar una vista a todos los que entramos hoy al Instituto Duartiano, gracias a esa complacencia honorable que han hecho los miembros de este instituto. Y con una sola vista, yo pudiese personalizarlo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo puedo decirles al señor presidente de la directiva, es un gran honor haber entrado aquí, pero debo decirle que siempre hemos estado aquí. Durante este acto, con muy buenos invitados, el dramaturgo, profesor, 2 veces viceministro de Cultura, escritor, investigador, Giovanni Cruz, tuvo una charla magistral donde planteó, ¿cómo se llamaba? Donde planteó la dramática, el teatro revolucionario de Juan Pablo Duarte, haciendo un paseo por lo que es la vida de Juan Pablo Duarte, que conjuntamente con sus luchas libertarias se involucró en todo esto que tiene que ver con el teatro, que era un modo y un movimiento de expresión, de libertad y de soberanía al nivel más alto y cultural del país de la época, y cómo los trinitarios, como el Duarte, padre de la patria, se valió de este recurso, además de ser un ejercicio que enartece el alma, como es el teatro, como es la poesía, como es la puesta en escena de una gran obra, cómo se aprovechó para entrar entre los vericuetos de la presión de los interventores, de los invasores haitianos en República Dominicana, que nos tenían sojuzgados, y cómo por ahí penetraban para poder llevar los mensajes libertarios y mantener viva todo lo que era la parte de ese movimiento en pro de la independencia que desembocó en 1844, 27 de febrero. Este galardón, este honor, este reconocimiento, esta juramentación en el Instituto Duartiano
fue otorgada al mayor general José Miguel Soto Jiménez, al mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, al embajador Tony Rafur, al dramaturgo, escritor Giovanni Cruz, al teniente coronel Juan Manuel Lora de León, a la profesional, brillante, nuestra Dargisa Pantaleón, al periodista Geraldino González, al periodista Rudy González, que ese soy yo, a la periodista Dania Goris, una mujer de gran residumbre, de gran temple en el mundo del periodismo, al ingeniero y comunicador Ramón Núñez Ramírez, a Ondina Matos del Endor, esa gran intérprete, cantante lírica de República Dominicana que interpretó magistralmente el himno nacional en ese acto, a el profesional Leo Silverio, Martín Ortega Ten, al comunicador Luis Encarnación Pimentel, a la comunicadora, periodista Loreni Solano, a Paola Herrera, al abogado José Ricardo Taveras, a la señora Damaris Patrocinio, a Princa Rodríguez, a Claudio Cohen, el artista quien cantó y deleitó al público tras finalizar la parte protocolar con varias canciones de la letra y diario de Duarte, y al señor Jorge Caridad. 20 personas recibimos este homenaje. Qué bueno. Qué feliz de haber sido elegido para participar en este movimiento que se llama Instituto Duartiano, que busca mantener en alto la llama viva de Duarte, que como decía José Miguel Soto Jiménez en sus palabras de gracia, Duarte vive, Duarte vive. Sí, señor. Qué feliz de haber participado en este acto y de haber sido parte de esos nuevos miembros del Instituto Duartiano. En otro orden, el tema de la alcaldía de La Vega sigue siendo piedra de discordia con nuevos elementos. La reforma constitucional en el Senado, ya se han conformado las comisiones y vamos a ver cómo sigue esta parte. El choque entre Celso Marrancini y Milton Morrison no es nada bueno ni halagüeño en la administración pública. Ya veremos. Van 34 damas asesinadas por parejas o exparejas en la violencia intrafamiliar aquí en República Dominicana. En Haití, el CARICOM dice que el recién formado consejo está siendo zarandeado por el virus de la corrupción. Vaya usted a ver. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, Oye País, el arranque de esta gestión de gobierno. Estos y otros temas después de la pausa. Una comisión bicameral tendrá a su cargo estudiar el proyecto de ley que declararía la necesidad de la reforma constitucional y ordenaría la reunión de una Asamblea Nacional revisora con este propósito. El Senado dio a conocer el primer paso en este sentido, al presentar a 9 legisladores que representarán a este organismo en dicha comisión. Ellos, el senador Pedro Catrén por Samaná, Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Ramón Rogelio Genao del Partido Reformista Social Cristiano por La Vega, la senadora Lía Díaz del PRM por Azua, Franklin Romero del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Duarte y Julito Fulcar del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Peravia, además de Antonio Taveras del Partido Revolucionario Moderno
por Santo Domingo y Félix Bautista del Partido de la Liberación Dominicana por San Juan de la Maguana. Los diferentes bloques de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados dieron a conocer a sus respectivos voceros para el año legislativo agosto 2024-agosto 2025, informó el órgano legislativo. El bloque del Partido Revolucionario Moderno, PRM, presentó al diputado Amado Díaz para llevar a cabo la vocería de esa organización, mientras a los diputados Luis Báez y Jacqueline Fernández como vicevocero y secretaria respectivamente. Mientras por la Fuerza del Pueblo asumió la función de vocero el diputado Rafael Castillo, mientras que Celine Méndez y Dulce Rojas serán vicevocera y secretaria del bloque respectivamente. De igual modo, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, presentó al diputado Gustavo Sánchez como su vocero y a Heidi Musa y Damaris Vázquez como vicevocera y secretaria respectivamente. Participación Ciudadana informó mediante una nota de prensa que apoya la propuesta del presidente Luis Abinader de convocar a la Asamblea Nacional para conocer de varias modificaciones a la Constitución Dominicana. Sin embargo, la entidad agregó que considera que las propuestas deben ser discutidas cuidadosamente, consultadas con todos los sectores y decididas en el orden de fortalecer la democracia dominicana más allá de los intereses particulares. El expresidente haitiano Michel Martelly abandonó Estados Unidos tras haber sido informado de la sanción que él impuso este martes la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, según un medio haitiano. Informado previamente de su sanción por las autoridades americanas, Michel Martelly, entonces presente en suelo americano, se vio obligado a abandonar los Estados Unidos lo más rápidamente posible según nuestras informaciones. Hasta el día de hoy, nuestra redacción desconoce el paradero del expresidente, a quien Estados Unidos califica de corrupto y narcotraficante, explicó Radio Tele Metronome en la red social X. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluyó su 9ª visita a Medio Oriente desde el inicio de la guerra en Gaza sin lograr ningún avance importante para un acuerdo de cese al fuego y advirtió que el tiempo es esencial, aun cuando Hamás e Israel han indicado que todavía hay desafíos. La creciente tensión entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantiene en vilo a la clase política de un país que enfrenta una de las crisis económicas más graves de su historia. En las últimas semanas, los medios locales se han plagado de notas y análisis sobre una relación que se deteriora de manera profunda, a pesar de que solo han transcurrido poco más de 8 meses desde que Milei asumiera la presidencia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Qué bueno tomar un cafecito de este que nuestro compañero Twingo tiene a bien traerme de vez en cuando, aunque sea de noche para que me quite el sueño. Pero es así de sencillo. Qué bueno estar con ustedes aquí en Oye País. El tema de la reforma constitucional ya entró oficialmente al Senado. Presentada el lunes
por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo el lunes en la tarde. El martes se introdujo oficialmente en la sesión del Senado. Se envió a una comisión especial conformada por senadores y diputados, una comisión bilateral para discutirla. Y el miércoles el presidente Luis Abinader se reúne con los senadores y diputados de su partido para socializar el tema de la reforma, del proyecto de reforma, del proyecto de ley para la convocatoria de la Asamblea Revisora y conocer los puntos de la reforma. ¿Por qué el presidente tiene que reunirse con sus senadores y diputados para trazarle la línea de por dónde quiere el partido oficial, la figura del presidente, el poder ejecutivo, de Luis Abinader, la aprobación de estas reformas? Ayer decían algunos periódicos que ya estaba en el Congreso el proyecto y que no había un consenso de los legisladores oficialistas y de otras bancadas, lógicamente, para poder llevar a feliz término la aprobación de esas reformas. Esas reformas que el propio presidente de la República ha advertido en 2 ocasiones de manera pública que es una obligación prácticamente de los legisladores del partido darle su apoyo como fue enviada. Hay desavenencias importantes entre las bancadas de diputados y senadores del partido oficial que han movido al presidente a llamarlos a su despacho para hablar con ellos y socializar el tema. Hay 2 puntos controversiales para el propio partido oficial dentro de las 4 principales reformas planteadas. Una de ellas es el tema de la unificación de las elecciones, porque hay gente dentro del partido de gobierno y de otros partidos y de otros litorales que dicen que las elecciones no deben ser unificadas porque hay un arrastre muy fuerte de la candidatura presidencial sobre las candidaturas congresuales y con mucho más razón sobre las candidaturas municipales. Y que la separación de esto permite, de elecciones separadas, permite que cada uno tenga que realmente mostrar sus músculos y mostrar sus adherencias, mostrar sus simpatías al electorado para poder salir airosos. Hay otros que indican, lógicamente, que es un desperdicio de recursos, que eso lo que hace es que mantiene al país todo el tiempo en campaña política, en luchas electorales y políticas. Entonces hay 2 corrientes. Y el otro punto controversial también es el tema de la reducción de la Cámara de Diputados. Hay una corriente mayoritaria en el país, en la sociedad dominicana, en que deben ser reducidas las candidaturas y por tanto la matrícula de la Cámara de Diputados. Inicialmente se ha hablado de la Cámara de Diputados. Un chorro de dinero, 190 diputados para un país de 11 millones de habitantes. Eso ha mostrado que entorpece muchas veces las labores propias de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los diputados, los políticos, los partidos no están muy felices con esta iniciativa porque les resta posibilidad a sus conglomerados, a ellos mismos como dirigentes políticos, para lograr una posición de elección en las elecciones de cada 4 años.
En vez de 190, yo quisiera que fueran 314, por así decir un número, para que haya más y más y más y haya más que puedan ascender a esa posición que goza de muchos privilegios en la estructura institucional de República Dominicana. Pero esa es otra cosa. Entonces, de ahí que el presidente haya llamado a su gente, vamos a socializar esto, señores. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo y tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como funcionarios del entorno presidencial han dicho, tienen que ver con esto de la aprobación de leyes, y esto han dicho que se espera que entre un mes y medio estuviera resuelto o esté resuelto el tema de las reformas a la Constitución. ¿Y por qué la prisa? La prisa tiene un sentido práctico. Inmediatamente después de la reforma a la Constitución, el Poder Ejecutivo va a introducir la reforma fiscal. Una reforma fiscal que se pretende y tiene lógica económica que entre ya como ley, quizás para el mes de octubre, porque el 1 de octubre tiene que estar presentado ante el Congreso Nacional de parte del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos para el año próximo, para el 2025. Quizás, pienso, el Poder Ejecutivo podría enviar el proyecto de presupuesto, entra formalmente como establece la ley de presupuesto y la Constitución al 1 del mes de octubre, y en lo que se va analizando se dejan las puertas abiertas para incluirle las partes de la reforma fiscal que van a movilizar, motorizar, ajustar todo lo que tiene que ver con el movimiento de la economía para el próximo presupuesto, porque no es verdad que van a aprobar una reforma fiscal para que comience a aplicarse para el presupuesto del 2026. Porque tiene poco sentido. Entonces, de ahí la prisa y la garantía de que esto de la reforma constitucional a la Constitución sea conocido cuanto antes. Y realmente no tiene por qué dilatarse una reforma a la Constitución, porque lo que está establecido en el mecanismo de aprobación es que la ley, que es una ley regular con voto simple, donde se consignan las reformas que sugiere el Poder Ejecutivo, se apruebe, dure, ¿qué? 2 semanas entre el Senado, la Cámara de Diputados, se está haciendo una comisión bilateral, el partido de gobierno tiene mayoría, es una mayoría simple, se apruebe. Y la Constitución establece que una vez aprobada y convertida en ley el proyecto de convocatoria a la Asamblea revisora de la Constitución, en los próximos 15 días después que se apruebe, tiene que ser convocada la Asamblea Revisora y discutir y sancionar las reformas constitucionales planteadas. Pueden ser rechazadas, pero no pueden ser ampliadas. Si se habla del tema de la forma de cómo se nombrará el Procurador General de la República, las reformas que se pudieran hacer en ese sentido tienen que versar sobre eso que plantea la ley aprobada de convocatoria. No pueden decir, bueno, ya que estamos hablando del procurador, vamos entonces a los jueces de paz, tal y tal cosa. No. Se está hablando del procurador. En torno a ese caso se pueden redondear, se pueden quitar, se pueden poner, se pueden ampliar los preceptos
que van a regir la Constitución. En la matrícula de la Cámara de Diputados, no, en vez de eliminar 50 diputados, para evitar que esta demarcación tenga más, vamos a eliminar 48 solamente. Correcto, eso es así. Lo que no puede hacer la Asamblea Revisora es decir, bueno, ya que estamos eliminando diputados, vamos también a eliminar algunos síndicos y regidores. Eso no está planteado en la convocatoria de esa Asamblea Revisora. Entonces, si se reúne dentro de los próximos 15 días, el partido de gobierno tiene mayoría, incluso para conformar la mayoría calificada de 2/3 partes que se necesita para la aprobación de las reformas a la Constitución, y hay un consenso ya establecido por el propio Poder Ejecutivo con los legisladores de su partido, que son mayoría en gran proporción, se oirán las protestas, las quejas, las ponencias, las recomendaciones de la oposición, pero en la votación, cuando se lleve a votación, tendrá la mayoría el partido oficial y se podrá hacer. Entonces, no cabe dudas de que si hay la decisión y la voluntad, y no hay una rebeldía violenta, cuando digo violenta quiero decir virulenta, en el Congreso contra la iniciativa presidencial, esto en 3, 4 semanas, 5 semanas está listo. Y ahí viene entonces la reforma fiscal. Que esa reforma fiscal sí puede ser motivo de muchas discusiones, de muchas controversias, de muchas opiniones, de muchos sectores que tratan de ser los menos lesionados con el establecimiento de impuestos, con los mecanismos de cambios en el sistema de la economía que podría provocar situaciones embarazosas a sus negocios, a sus empresas, a sus visiones de producción en el país. Cuando viene a ver, la reforma planteada puede resultar en una panacea para toda la sociedad, pero hay que verlo. Lo que se presagia, lo que se ha dicho, de lo que se ha hablado, es de que vamos a tener más impuestos y de que vamos a tener que apretarnos el pantalón. Y nadie quiere apretarse el pantalón para que no se le salgan los chichos. Eso es así. Miren, Celso Marrancini, quien fue administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad hace unos años, que últimamente estaba administrando Punta Catalina, el complejo Punta Catalina, que es el principal complejo eléctrico del país. Ahora, además de esas funciones, es el presidente del Consejo Unificado que rige a las EDES, EDESUR, EDENORTE, EDEESTE. Antes cada EDE tenía un consejo, discutía las cosas de su consejo, de su EDE, de sus compras, de sus operaciones, de todo esto. Pero eso se unificó y se maneja con las 3 sedes, ahora un consejo unificado. Con la salida de Milton Morrison de EDESUR, hace ya 2 semanas por decreto presidencial, y enviado a dirigir el Intran, el Instituto de Transporte Público, de Transporte Terrestre, el transporte del Estado, Celso Marrancini emitió unas declaraciones hace un día, 2 días, indicando que en EDESUR, bajo la administración de Milton Morrison, había un estado de ineficiencia operativa, de ineficiencia gerencial. Muchas cosas que no funcionaban, que no operaban, y que por eso EDESUR está en una situación crítica. Y citaba el caso de que la compra de transformadores para cambiar transformadores dañados, viejos, que se necesitan
por la expansión que ha tenido la ciudad y toda la zona sur del país. Se hicieron licitaciones, se compraron, se pagaron gran parte de ellos y simplemente decía Celso que por no enviar los técnicos que tienen que ir a revisarlo a China, sí, estos están y certificar que son lo que nosotros necesitamos, queremos y que están dentro del parámetro de lo que se ha comprado, por eso no se han instalado. Y decía que en ese sentido han tenido que recurrir a rebildear, o sea, a reconstruir, a reformular, a arreglar transformadores usados, viejos que andan por ahí para poder ponerlos en servicio porque no hay transformadores. Por esa ineficiencia de la administración de EDESUR bajo la dirección de Milton Morrison. Es lo que ha dicho Celso Marrancini. Entonces, Milton Morrison, compadre, no se quedó callado y disparó. Y disparó de mala manera y dijo que su administración ha sido pulcra, que no ha habido ningún escándalo en los 4 años que estuvo bajo esa administración, que no se puede hablar de irregularidades, que eso es mentira, lo que está diciendo Celso. Y ha sido un choque bastante violento, porque Celso es un funcionario de la administración pública y Milton Morrison es un funcionario de la administración pública, ya no bajo la supervisión de la sombrilla de la dirección de Celso, porque salió de las sedes, pero sigue siendo un funcionario público. Y ahí se han sacado trapitos al sol y se han dicho 2 o 3 cosas. Celso es un hombre muy directo, muy frontal. Y Milton Morrison, que se siente lesionado por esas declaraciones de Celso, le ha ido al frente también de una forma frontal. Pero todo esto se está debatiendo en programas de televisión, en programas de radio, a través de los medios. Entonces, esto alguien tiene que pararlo. Alguien tiene que pararlo. Y a nivel de parar esto, está claro que tiene que ser al más alto nivel del presidente de la República. Señores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que en el pasado se han producido algunos choques entre funcionarios, a veces de un mismo organismo o de organismos que se entrelazan en operativos, en operaciones, y entonces ahí hay esos choques, ponen en tensión la gente bajo su mando y las mismas acciones que tienen que llevar. Porque cuando se desbocan las pasiones, se hacen acusaciones, se dicen cosas y se dicen cosas a veces muy feas. Que entonces lleva la duda a la población, a la sociedad, al mismo estamento oficial de cómo está haciendo el manejo de una u otra dependencia. O cómo puede haber una torre de Babel, cómo puede haber un estado de disputa pública a través de los medios entre funcionarios que obedecen a una misma sombrilla, que es el Poder Ejecutivo. A veces, las discusiones sobre los temas o sobre determinadas operaciones o acciones no es mala, porque ayuda a aclarar cosas, a poner en perspectivas visiones diferentes. Eso no es malo. Ahora, cuando se desbordan las pasiones y vienen las diatribas, las acusaciones, las insinuaciones, las cosas dichas de una forma que parecieran veladas y que mueven a suspicacias, eso hace mucho daño a los involucrados y las dependencias bajo su mando y al propio sistema operacional del gobierno. O sea,
Eso es así, señores. Yo creo que Celso Marrancini, que es un hombre veterano en la vida pública, en el sector privado y en el sector oficial, debe aguantar un poco. Milton Morrison, que es un funcionario público, debe aguantar un poco. Deben bajar las pasiones. Simplemente, ¿cuál es el problema con los transformadores que están en China? Se necesitan, hay que buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a trabajar con eso. Buscarle la forma a la solución de las cosas. Lo dejo ahí, señores. Lo dejo ahí. 34 mujeres asesinadas en lo que va de este año. Una es mucho, 34 es demasiado, es exagerado. Y cada vez más violentos esos asesinatos. Como el señor que le pegó fuego, le prendió el tanque de gas y le pegó fuego. Bueno, dice la prensa hoy que él también sufrió quemaduras en su acción criminal y que falleció. Tenía quemaduras de 3er grado y que falleció. Uno no va a decir, sí, qué bueno, pero caramba. ¿Qué nos está pasando? Lo decía ayer y lo repito hoy. El CARICOM, que es la organización, la estructura de la Comunidad del Caribe, hizo una visita a los ejecutivos del CARICOM a Haití a ver cómo van las cosas después de la formación del Consejo Presidencial y dice que allí la corrupción en el Consejo Presidencial, en la estructura del gobierno que está tratando de conformarse para llamar a unas elecciones y tratar de organizar el país, que esa estructura está corroída por la corrupción. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver qué podemos esperar, señores. ¿Qué podemos esperar? Bien, el tema de la alcaldesa, que debió ocupar la dirección de la alcaldía de La Vega, sigue como embarrándose el tema. La señora Amparo Custodio, que era la vicealcaldesa, también renunció al cargo después que lo hizo Kelvin Cruz, porque fue nombrado por el presidente como ministro de Deportes. Y ella dijo que ella renunció porque ella no iba a aceptar estar en una posición que ya no se había ganado, porque la población de La Vega votó por el alcalde. La mayoría son PRMistas que votaron por el alcalde, ella es del Frente Amplio, y que ella no iba a aceptar eso porque esa no fue su gente que votó por ella, que lo encontraba eso que no era correcto, éticamente. María Teresa Cabrera, que estuvo en esa conferencia de prensa junto con ella, es la presidenta del Frente Amplio y fue candidata presidencial por el Frente Amplio en las elecciones pasadas. Y entonces María Teresa Cabrera da una información que aparece en los medios donde ella dice que la decisión la tomó Amparo Custodio porque estaba recibiendo fuertes presiones de la dirigencia del PRM para que no asumiera esa posición y dejara que se nombrara a un miembro del PRM en la dirección de la alcaldía de La Vega, porque esa posición se la ganaron ellos y son sus compañeros los que tienen que asumir esa posición y tener la mayor parte de la empleomanía y manejar esa alcaldía. Otro grupo del Frente Amplio decían que ella no debió haber hecho eso. Ella no se consultó al Frente Amplio y ella tomó una decisión por ella misma. O sea, eso es cada vez mayor el conflicto que se ha armado. Mientras tanto, la alcaldía de La Vega está dirigida por el secretario general de la alcaldía, bajo la tutela del Consejo de Regidores, pero solamente para acciones administrativas, ninguna otra. No puede firmar un convenio, no puede hacer más nada que solamente mover los papeles, pagar los salarios, entró esto, salió aquello, las partes administrativas. Y sigue la disputa institucional de cómo es el procedimiento para
llenar la vacante del alcalde que renunció para irse a ser ministro de Deportes. Dice Waldy Taveras que no hay mecanismo institucional, porque la ley está acéfala, porque a donde se consignaba esa parte, esa ley no ha sido aprobada. Se sacó de la Constitución el mecanismo que había y ahora no hay forma de establecer. Hay unos que sugieren unas nuevas elecciones, pero no está previsto hacer elecciones por esa razón. O sea, un limbo tremendo. Pero a algún sitio llegaremos. A algún sitio llegaremos. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la titulo El arranque. Arranca el nuevo gobierno. Y arranca el nuevo gobierno, el nuevo periodo de gobierno al mando de Luis Abinader. Después, en el escenario del discurso de toma de posesión, de juramentación, los primeros decretos de cargo de funcionarios y la disputa del presidente con Leonel Fernández en cuanto a lo que dice uno y lo que dice otro. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, El arranque, a continuación. Tras 4 años enfocado en la recuperación de la economía del país, tras los embates de la pandemia, el presidente Luis Abinader enfoca el segundo periodo de su gestión en la aprobación de una serie de reformas que, encabezadas por la constitucional y la fiscal, procuran fortalecer el sistema institucional nacional. De ahí que a 48 horas de juramentarse, ya puso en manos del Congreso Nacional el proyecto de reformas a la Constitución. No cabe dudas, el presidente Abinader aprendió rápido y con buenas notas el arte de sortear las intríngulis del poder. El presidente Abinader abrió la nueva gestión de 4 años que tiene por delante por todo lo alto, con un discurso directo, fuerte, sin medias tintas, en que proclamó su decisión de impulsar las reformas sin apabullar con la imposición de la mayoría de que disfruta en las cámaras legislativas, pero dejando bien en claro que los senadores y diputados del partido oficial están compelidos a apoyar esos proyectos. Asimismo, fijó posición tajante, junto a otras naciones del continente y del mundo, contra el grosero fraude del chavismo-madurismo en las elecciones de Venezuela, y ponderó logros de su gobierno en su posición reiterada de velar por la transparencia en el manejo de los fondos públicos y contra la corrupción. Una andanada de críticas del expresidente Leonel Fernández a las ejecutorias del presidente Abinader abrió una caja de Pandoras a pocas horas del discurso de juramentación, a las que el gobernante le salió al frente, de inmediato, con duras respuestas en un dime y direte que apunta a un periodo matizado por continuas confrontaciones, gobierno-oposición, Leonel Abinader. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La política de los Estados Unidos está de lo más interesante, de lo más caliente, de lo más candente. Lo que parecía en el mes de abril, mayo, junio, que era el tren sin freno de Donald Trump,
directo hacia la Casa Blanca con un solo obstáculo, que eran los juicios, las denuncias, los expedientes que se estaban produciendo en varios estados, en varias áreas diferentes de la justicia norteamericana. Era lo único que se veía que podía como detener, como frenar, como aguantar, como disminuir esa presión de Donald Trump, que ya se veía subiendo las escalinatas. Aquí dicen las escalinatas porque está como en un segundo piso la parte del palacio, entrando a la Casa Blanca. Pero todo esto dio un giro sorpresivo. El debate que Donald Trump ganó, fíjense lo que es la política, señores. El debate con Joe Biden que Donald Trump ganó, que fue un desastre para Joe Biden, que colocó al presidente en funciones actualmente de los Estados Unidos en una situación crítica para su partido, para su proyecto, para su posibilidad de reelección, fue lo que provocó el giro que ha dado la campaña electoral para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Sacaron a Kamala Harris, que no estaba en ningún esquema de posibilidad de ser un eventual candidato demócrata en los Estados Unidos. La sacaron, y esta mujer en pocas semanas se ha convertido en la sensación política en los Estados Unidos, con muy buenas posibilidades incluso de vencer y derrotar a ese Donald Trump que venía como un tren bala sin frenos hacia la Casa Blanca. Una cosa impresionante, señores. Y esta convención demostró el entusiasmo y la bravura y la arenga de Barack Obama, precisamente de Barack Obama, que fue como la parte que en principio, cuando se mencionó a Kamala Harris, como que no se le vio el entusiasmo. Es el hombre que ha hablado en esta convención en Chicago de una forma, pero fuerte, dura, directa, arengando, emocionando a los demócratas y a otros sectores de la sociedad norteamericana en favor de Kamala Harris. Y lo hizo también su esposa. ¿Quién, además de eso, había sido barajada como una eventual candidata en el caso de que Joe Biden desistiera en principio cuando se habló de que podía dejar la candidatura presidencial? Michelle Obama se paró allí ante ese auditorio y dicen los cables internacionales que estremeció el auditorio. Y además de eso, fue frontal de cara a Donald Trump. Y le cantó sus 13 a Donald Trump. O sea, esto no es comediatita, vamos arriba. Es el candidato opositor a nosotros. Y le entró a Donald Trump como una líder política que no se había visto a una Michelle Obama con esa destreza para el debate, para decir las cosas. Entonces Kamala Harris se ha convertido en la sensación. Está de moda Kamala Harris. Fresca, alegre, siempre con una sonrisa, ágil, moderna, con posiciones que no se le conocía a Kamala Harris directamente sobre las minorías, en favor de la mujer, en favor de temas puntuales de la vida política de los Estados Unidos. Y la recaudación récord que ha logrado Kamala Harris en pocas semanas son en los Estados Unidos un determinante de cuál es el grado de aceptación que tiene un candidato para ganar los procesos. Así es. Queda por delante un debate con Donald Trump que se estuvo barajando, que si el 10 de septiembre, que si el 4, que si el 8, que si el 12, que si se da, que si no da. Y Kamala Harris está empecinada directamente emocionada por enfrentarse
directamente con Donald Trump, dos podios uno al lado de otro, para analizar y discutir con él y tratar de revertir lo que fue el desastre de Joe Biden, incluso hasta la burla de Donald Trump y los republicanos. Ella va a tratar allí de cobrar esa ofensa a su candidato y a su presidente. Así se plantean las elecciones de los Estados Unidos, señores, y hay que ver en este espejo de los Estados Unidos cómo los liderazgos son tan trascendentes y tan importantes. Mira cómo esta mujer, primero una mujer, segundo negra, tercero directamente de inmigrantes. O sea, va a romper, si gana la presidencia de los Estados Unidos, una serie de parámetros y de visiones que se tiene sobre quiénes deben ser, de dónde deben ser, por qué deben ser los candidatos y los posibles presidentes en los Estados Unidos. Ya Barack Obama rompió el mito y fue el primer negro y se religió y está considerado uno de los presidentes más exitosos en los Estados Unidos y más populares en los Estados Unidos. Marco de un referente en el día de hoy es Barack Obama. Kamala Harris, Hillary Clinton falló en ser la candidata que pudo ser la primera mujer que llegara a la presidencia. Sacó 3 millones de votos más que Donald Trump, pero el sistema de Estados Unidos con los delegados no le dio la victoria. Y falló en que fuera una mujer. Era romper dos esquemas corridos. Primero una persona de raza negra y después una mujer. Y van a romper dos esquemas establecidos prácticamente en la política norteamericana en la Casa Blanca. Sin embargo, la llegada de Kamala Harris sí ha emocionado y ha cambiado esa visión. Hay que seguir atentos. Es ahora en noviembre, ya estamos casi entrando en septiembre, señores. Estamos en la última semana de agosto. Esto está a la vuelta de la esquina. Hay que darle seguimiento a esto porque los cambios son importantes para la vida democrática del mundo, de los Estados Unidos, de América Latina y de nuestros países que se precian y que luchan por la democracia. Gracias por haberme acompañado esta noche aquí en Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.